La relación un poco entre el Ejecutivo y el Legislativo. Rapidito, hemos tenido un fin de semana donde las cosas se han calentado muchísimo y vamos a comenzar hablando de esto con mi invitada muy especial hoy día, Verónica Mendoza, lideresa de Nuevo Perú. ¿Cómo está usted? Un gusto verla. Gracias por estar con nosotros en los estudios. Gracias a ti, Enrique, por la invitación. Muy buenas noches. Muchas gracias. Quisiera, si me permites, primero que nada, hacer llegar mi solidaridad a todas las familias del Perú, en particular a aquellas que han perdido a sus seres queridos en este contexto de pandemia o que tienen alguno batallando contra la enfermedad. Y también, de entrada, hacer un llamado a que nos sigamos cuidando. Todavía la emergencia sanitaria no ha acabado, todavía hay un riesgo de rebrote, así que tenemos que cuidarnos mucho, muchísimo. Así es. Hay, como decía, una noticia, digamos, que comienza a ser alentadora en el sentido que los últimos días ya hemos visto, después de más de un mes, menos de 100.000 casos activos, ¿no? Y uno esperaría que el ritmo de contagio ojalá vaya bajando, pero como bien señala usted, esto de ninguna manera ha terminado y no se puede, pues, bajar la guardia, ¿no? Con respecto a las medidas de salubridad. Y vamos a volver a esto, pero donde parece que suben la guardia es con la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo ahora mismo. Su opinión de esta reforma sobre la inmunidad, porque deberíamos estar hablando de la inmunidad del COVID, pero ahora estamos hablando pues otra vez de el retiro de la inmunidad, no solamente para congresistas, sino incluso para el propio presidente de la República. Enrique, sobre eso nosotros siempre tuvimos una postura clara, ¿no? Yo creo que a estas alturas lo que cabía era eliminar la inmunidad parlamentaria y eventualmente abrir debates sobre los otros temas. Pero lo que ha ocurrido el fin de semana, honestamente, para mí ha sido un triste espectáculo. Triste y diría también indigno, porque vemos cómo perdóname la expresión, se pechan entre ellos Congreso y Gobierno, mientras el pueblo peruano literalmente se está muriendo. Y uno no entiende cómo ese mismo ímpetu, por ejemplo, que el presidente le pone a desafiar al Congreso, con justa razón ciertamente por un tema que hace rato debió haber estado zanjado y que debiera estar ya aprobado, nos gustaría ver ese mismo ímpetu, ¿no es cierto?, enfrentándose a los grupos de poder económico, mafiosos, usureros, ¿no?, las clínicas buitres, que las ha habido, aprovechando la desgracia de las familias peruanas. O nos gustaría ver también al Parlamento trabajando en las madrugadas y los domingos para plantear los debates de fondo que el país necesita, cómo atender mejor la emergencia sanitaria o cómo recaudar más recursos para la etapa de reconstrucción, con, por ejemplo, una reforma tributaria, con un impuesto a las grandes fortunas, en fin, cosas de fondo que tenemos que tratar. No digo con eso que el tema de la inmunidad parlamentaria y la reforma política no sea importante, pero no se puede tratar así, de manera tan irresponsable y de espaldas a la ciudadanía. Dice usted entonces que es un desperdicio de energías en todo caso por parte de ambos poderes del Estado, pero finalmente en el tema de este giro que le ha dado el Congreso a la eliminación de la inmunidad, ¿cuál es su opinión? Mira, Para Enrique, luego volver precisamente a los puntos que sí, usted está tocando. En realidad creo que además lo que ha mostrado este triste espectáculo, como decía, el fin de semana, es que nuestra Constitución sí necesita estos y otros cambios. Nuestro sistema político y nuestro sistema económico sí necesitan cambios, pero queda claro que no podemos seguir pretendiendo hacerlos con parches, ¿no es cierto?, a tientas, como se está haciendo ahora, por parches y por partes. No funciona. A las finales lo que resulta termina siendo peor. Entonces creo que es importante que, junto con seguir atendiendo la emergencia sanitaria y ahora económica también, el país, con todas las fuerzas políticas, sociales, parlamento, gobierno, empiece a trazar un camino de discusión de esos debates de fondo, para que ojalá caminemos, nosotros siempre lo hemos planteado, Enrique, tú lo sabes, de cara además al bicentenario y a, ojalá, la salida de esta crisis, un nuevo pacto social, con nuevas reglas de juego, para que no volvamos, como lamentablemente está ocurriendo, a la vieja normalidad de estado precario, salud y educación abandonadas y mercantilizadas, economía que deja a las mayorías en la informalidad, sin ninguna protección social. No volvamos a esa vieja normalidad que hoy nos está ocasionando una curva de contagios todavía preocupante y miles de muertes, Enrique. Creo que ese es el desafío que tenemos como país, más allá de estos debates constitucionales que seguramente el Tribunal Constitucional finalmente tendrá que dirimir.
Usted ha mencionado unos puntos centrales de discusión política. He visto su actividad en redes sociales, por ejemplo, con el tema de las clínicas. En los días previos, ahora mismo usted lo acaba de remarcar. Hemos hablado del tema de informalidad. Si Nuevo Perú va a tener una presencia, obviamente, pues detrás digamos, de llegar a ocupar una posición importante de poder, ¿cuáles son las propuestas absolutamente centrales si hablamos de este momento? Si hablamos de esa informalidad que produce esta curva de contagios, si hablamos de este Estado probablemente un tanto maniatado, ¿no?, en su relación con el sector privado. ¿Cuáles serían los puntos que usted definiría como centrales ahora mismo? Mire, Enrique, yo creo que lo que queda claro a estas alturas es que no podemos seguir así como estamos. Necesitamos cambios en la atención de la emergencia aún sanitaria y económica y al mismo tiempo, porque no lo podemos postergar, ir planteando los debates de fondo. En cuanto a lo urgente, lo que se debería hacer hoy o se debió haber hecho ayer, quisiera hacer énfasis en, 5 cosas. Uno, tiene que aumentar el apoyo económico a las familias. Los bonos dispersos, desarticulados de 760 soles para 4 meses no han sido suficientes. Necesitamos ahora una nueva inyección de liquidez en las familias. Nosotros planteamos hace semanas atrás ya un ingreso básico universal que pudiera durar por lo menos 3 meses para que las familias puedan resistir la crisis, puedan alimentarse adecuadamente, pero también puedan reactivar la demanda, mover la economía, ¿no es cierto? En segundo lugar, un mayor apoyo a las micro y pequeñas empresas, que sabemos que Reactiva Perú no ha servido para eso, ¿no es cierto? Ha sido principalmente para las grandes empresas que han concentrado el 70-80% según los cálculos de los fondos que se han canalizado ahí. Y el FAEMIPE, el fondo que era supuestamente para las pymes, es hasta ahora ridículo, ¿no es cierto?, frente a lo que necesitan. Se necesita entonces mayor crédito barato para este sector y además otro tipo de subsidios directos y una asistencia técnica para que puedan adaptarse a esta situación. En tercer lugar, un fondo de salvataje específico para el sector agrícola y pecuario y en particular la agricultura familiar, que es la que nos ha proveído alimentos en este contexto de pandemia y que está descapitalizada. Y Enrique, si ellos no siembran, no cosechan. Y si ellos no cosechan, nosotros no comemos. Así que es urgente que el gobierno dé el fondo de salvataje que han solicitado los gremios agrarios. Ellos han planteado 5.000 millones de soles y un programa nacional de compras, ¿no?, directa de los productos de estos sectores. En cuarto lugar, reforzar el sistema de salud. Y aquí una primera cosa es que el Ministerio de Salud tome el control, disponga de todos los recursos públicos y privados para la atención de la emergencia, tal como habilita la Ley General de Salud. Estamos todavía en un contexto de pandemia, con un riesgo de rebrote. No puede ser que el presidente se demore 100 días negociando con las clínicas, o sea que negociando con las vidas de los peruanos, cuando la ley lo habilita a tomar el control temporal para salvar la emergencia de todos los camas, ventiladores, producción de oxígeno para atender la emergencia. Y para ir terminando, perdóname Enrique, en el tema de salud, regular, fiscalizar, ¿no?, las clínicas, las farmacias que abusan de su posición en el mercado y fortalecer lo que se llama el primer nivel de atención en salud. Es decir, no esperar que la gente llegue casi muriéndose al hospital, sino que las postas, los centros de salud que están más cerca de la gente puedan tener capacitación personal y herramientas para atender a la gente y prevenir. Y finalmente, subsidio ya al transporte público ahorita, que es ahorita el principal foco de infección. Y no puede ser que solamente se le haya dado a los grandes concesionarios de Lima, como el Metropolitano, mientras que a todos los demás transportistas del Perú se los deja en el abandono. ¿Y quién termina pagando el costo de eso? Los usuarios. Pero subsidiar a los informales, dice usted, al transporte No, público obviamente, informal. no a los A los concesionarios, a las rutas. Claro, a las rutas, ¿no es cierto?, que hacen su contrato regularmente con los municipios formalmente, porque si no, vamos a tener lo que está ocurriendo ahora. Termina subsidiando el servicio. ¿Quién? El usuario, principalmente los más pobres que tienen que recorrer distancias más largas, pero además, como hay pocas unidades, ¿cómo están viajando, Enrique? Apretujados,
poniendo en riesgo su salud y su vida, al igual que la de los choferes y cobradores. Así que creo que esos son los temas urgentes que hay que ir tratando paralelamente a los debates más de fondo que tienen que ver con el fortalecimiento del Estado, entre otras cosas. Precisamente vamos a ir a una pausa y entonces vamos a regresar para ir avisorando cuál es el emplazamiento de la izquierda para las elecciones del próximo año con, digamos, relación a estos debates de fondo. Regresamos. Estamos con Verónica Mendoza, conversábamos, Verónica, fuera de cámaras, de, bueno, cómo esta pandemia ha golpeado, ¿no? Ha golpeado a todo el país. Y le preguntaba por el partido, que claro, todavía pues, no tiene inscripción como tal, pero pues el movimiento, ¿no? Que Nuevo Perú, ¿cómo están enfrentando esta situación ahora mismo? Ustedes tienen, por supuesto, muchas bases sociales, gente pues dedicada, ¿no? a salud. Lo conversábamos, el ministro de Salud actual estuvo colaborando en algún momento pues en las elecciones del 2016, así que me imagino que conoce pues usted de cerca muchos casos dolorosos, ¿no? Enrique, nosotros hemos tratado en todo momento de aportar con ideas, hemos respaldado las medidas que nos parecían oportunas, adecuadas del gobierno, hemos criticado las que no, tratando siempre de plantear alternativas. Al mismo tiempo, como organización, hemos tratado de acompañar, impulsar procesos valiosos que habría que rescatar de organización, de solidaridad en los territorios, ¿no? Ollas comunes, comedores populares que se han reabierto, mucho antes incluso de que el gobierno, ¿no?, impulsara estas iniciativas. Trabajadores del sector salud que están apoyando, monitoreando a la gente que se está tratando en sus casas, Enrique, como puede, porque la gente sabe que en los hospitales no hay cómo, ¿no? Están colapsados, no hay medicamentos, no hay camas, etcétera. Bueno, aprovechando también para poder fortalecer nuestros procesos formativos con la militancia, ¿no? A través del Zoom y esas cosas, pero también muy golpeados, Enrique, la verdad, porque hemos perdido nosotros también como organización a muy valiosos compañeras y compañeros del partido, médicos, ¿no? El doctor Osvaldo Huaypa la semana pasada en Arequipa, Héctor Herboso, un joven médico de Yurimaguas. Entonces, compartimos plenamente la preocupación de las familias del Perú, ¿no?, por la situación sanitaria y económica, y por eso nuestra preocupación porque sí, se reactive la economía, necesitamos que la economía se empiece a mover, pero eso de ninguna manera tiene que ser en perjuicio de la salud, ¿no? Y no quisiera ser pesimista, ¿no?, pero creo que sí tenemos que ponernos en el escenario de que podamos ir superando poco a poco la crisis sanitaria y tengamos que encarar entonces la económica solamente, pero también tenemos que ponernos en el escenario de que haya un rebrote, como ha ocurrido en varios países vecinos que levantaron la cuarentena cuando la cosa todavía no estaba asegurada, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, si esto ocurriera, Enrique, lo digo desde ya, el presidente no debiera dudar un solo minuto para entregar un bono universalísimo a todas las familias que lo necesiten para que haya una cuarentena efectiva, ¿no es cierto?, y podamos asestarle un duro golpe al virus si es que hubiera un rebrote. Ojalá que esto no sea necesario, ¿no? Entonces tenemos que seguir cuidándonos muchísimo.